En el principio, en el principio fue el verbo errar. Hace unos 10.000 años, un grupo de hombres y mujeres vagó por Atacama recogiendo frutos y raíces silvestres. Se desplazaron con sus perros cazando lo que podían. De esa banda de caminantes, unos siguieron al sur y otros terminaron encajándose en los márgenes del desierto. Al desierto lo conocemos. Es infértil y secante casi hasta lo absoluto. En esa variedad que llamamos prehistoria, se nos oculta la que fue la tarea diaria de vivir. Las condiciones de aquellos individuos fueron paupérrimas. Durmieron en quebradas sometidos al estricto hilito de agua o a la mezquindad de los charcos. Con bagatelas fabricaron herramientas y trapos para cubrirse. Sus anhelos y sus sentimientos los dejaron para siempre grabados en las rocas con el rojo eterno de la emanita. Es un arte admirable el suyo. Aún lo tenemos en los faldeos de los cerros de la cordillera de la costa, soportando el sol de los siglos. Cerca de Taltal está registrada una de las hazañas más notables que tenemos en América, el Imago Mundi de Pueblo Chango. Taltal es un buen lugar para situar los comienzos de nuestra historia. La ciudad es tan apacible que nadie diría que esconde un tesoro. Su reposo quizás provenga de su aislamiento. Es la ciudad más lejana de otra. En su apogeo fue un enclave salitrero y aún conserva ese aire antiguo. Persiste aquí la arquitectura de la época, la de las maderas de pino oregón, el olor salitroso, los amplios bodegones de techos altos, frescos, con varias capas de pintura superpuestas. Paseo por las calles mirando locales con nombres del siglo pasado, deliciosamente ingenuos. El Rey de la Sopaipilla, la Principal. Clubes deportivos con el año de su fundación en el pórtico, 1920. Apenas se deja leer. En las paredes de los bares cuelgan fotos de la bahía con decenas de clippers a la gira. ¿Sí ganan acá tantos barcos? Se pregunta el turista desprevenido. Y parece el comienzo, la vida frugal de los changos, en el comienzo de El Imago Mundi Chamancano, del libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos a Juan Francisco Lecaros, autor de, ahora sí, En busca de los comienzos de Chile, expedición a los senderos que nos fundaron, libro editado por Ediciones B y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Mi estimado Juan Francisco, gracias por su tiempo para con este podcast. Al contrario, Humberto, gracias a ti por esta invitación y gracias por el comienzo que le diste a esta sesión, ¿no es cierto? Leyendo los primeros párrafos. Te agradezco mucho esta introducción. También decir, para quienes nos verán y escucharán, que tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro invitado Juan Francisco a razón de En busca de las entrañas del hielo, la edad heroica de la exploración antártica por allá en ese lejano 2023, también libro que de alguna forma y que también quiero atender, sigue como el tono de este nuevo libro. Y hablar de la idea, hablar de esta idea, porque saltamos de hablar de esta gente, de estos hombres alucinados que fueron que fueron a la Antártica a buscar alguna oportunidad, a la búsqueda de los senderos que fundaron Chile. Y hablar de Chile por decir algo, porque estamos hablando de un terreno que todavía siquiera tenía nombre. ¿Cómo nace un libro como este? Mira, es muy oportuna la pregunta, Humberto. A mí te confieso que con unos amigos empezamos a marcar el camino del Inca un poco buscando expediciones históricas. No tanto estos récords geográficos no sé, de subir montañas gigantescas sin oxígeno, sino que por amor a la historia. Y fíjate que nos pasó, pero particularmente me pasó que te sobrecoge el paisaje ese del desierto. Nosotros íbamos por el camino del Inca en ese caso. Y pensé muchas veces
¿cómo habrá sido esto, recorrer este terreno, este territorio, hace 100, 200, 300, 400 años atrás? Con todas las incomodidades que te las imaginas, ¿no es cierto? De transporte, de comunicación, de vestimenta, etcétera, etcétera. Y ahí me empecé a preguntar por, por la historia, por los sucesos que ocurrieron ahí, por el acontecimiento de esa caminata. Y bueno, empecé a leer y todo lo demás, a informarme, y ahí en algún minuto de estos, no sé, llevo varios años en esto, pensé que lo que debía hacer era escribir un libro sobre estos paisajes tan maravillosos que estaba recorriendo. Ujú. Y en ese punto fue, en parte ese trabajo hubo tanto documentación como ese trabajo en terreno. Exactamente, exactamente lo que dices tú. Yo te diría que fue una combinación de pies que se mueven y cabeza que piensa y lee. Mm. Eh, porque, porque, claro, para mí, y eso a lo mejor es el punto común con la Antártica, ¿no es cierto? Encuentro que el paisaje, una cosa es leer la historia, Humberto sentado en el living de tu casa frente a la chimenea en caso de frío, con aire acondicionado en caso de calor, y otra cosa es el escenario en donde se da esa historia. A mí encuentro que ha sido, y por eso el subtítulo, ¿no? Que ha sido una geografía tan particular que tenemos, la que hizo una historia muy especial, muy característica nuestra, una historia parida por una geografía, te diría. En mucho, ¿no? Por supuesto, no todo es así, pero sobre todo en los comienzos, donde no había cómo eludir esta geografía tan colosal de cordilleras, mares, desierto, la verdad es que la geografía entonces pasa a ser un actor principalísimo. Ujú. Y eso es lo que quise reflejar, ¿no es cierto? Como esa loca geografía de la que habla Subercaseaux. Exactamente. Fíjate que Humberto a mí siempre ese fue un título que me fascinó de niño. Ese libro no sé cuántos años tiene, pero yo creo que es del año 50, 60 del siglo pasado, más o menos, ¿no es cierto? No sé bien. Pero lo encontré un título tan acertado, tan audaz, pero y absolutamente riguroso y cierto. Así que sí, esto es loco geografía que exige personajes doblemente locos para transitarla, para cruzarla. Eh, Pero también, pero también en un punto, y quizás quizá apelando un poco más a la historia, em, también Chile era un lugar inaccesible si nos ponemos a pensar en el trabajo de conquista que hizo el Imperio Español llegando a América, donde establecerse en Perú, donde en el fondo el lugar de riqueza estaba en cualquier parte, menos en Chile. Chile era un rinconcito oscuro que nadie había querido explorar. Absolutamente así. Absolutamente así, lo que dices. Casi te diría que fue una especie de premio no de consuelo, casi fue una especie de engaño que a Pizarro le dora la píldora a Almagro para que se fuera a Chile pensando que en Chile había una riqueza tan grande como el Perú. Y por supuesto se decepciona, tanto se decepciona que cruza la cordillera, llega a Chile y no llega mucho más al sur que Yapele más y se vuelve. Y ahí, fíjate que hay un tema que también esta marca, este carácter de la geografía, ¿no? La conquista, con todo lo que pueda significar valóricamente la conquista, pero fue de una audacia tremenda. O sea, el cruce de la cordillera en abril de ese año, significó miles de muertos, porque les tocó una tormenta y fue funesto. Entonces, por eso te digo y a mí lo que me fascinó es ir a esos lugares. Claro, uno va en veranito, ¿no? Pero te quiero decir, te das cuenta la majestuosidad de la montaña. Y entonces un poco lo que decíamos al principio, entonces cuando piensa que fueron miles y caminando, la grandísima mayoría, eran muy pocos a caballo, llevando en llamas, así que yo, bueno, fue una epopeya, una verdadera epopeya.
De la última vez que conversamos respecto del libro sobre la Antártica, yo creo que tiene el tono, digo que tiene el tono del libro anterior, respecto que de alguna u otra forma seguimos hablando de estos, si lo ponemos en la actualidad, como el emprendedor actual. Como el emprendedor actual, ese hombre alucinado que tienes a 10 personas diciéndote no hagas esto, esto es una locura, pero hay uno en particular que hace, tengo una idea. Y esta idea que puede ser muy loca, muy oscura, pero es un alucinado que va por ello, que va por su proyecto, que es lo mismo que se lo ponemos como en el contexto histórico en plena conquista. Sí, fíjate que es una buena comparación esa, la del emprendedor, en el sentido de ese músculo, ese ímpetu. Oye, y no solo el del conquistador, ¿ah? Uno cuando vas a estos paisajes, el de los changos, por ejemplo, que empezaste leyendo sobre ellos, uno dice, pero ¿por qué se alojaron acá? Claro, a lo mejor hay una cuestión climática que nosotros nos perdemos y todo lo más puede haber sido completamente distinto, pero en ningún caso era un paraíso ni un vergel. ¿Por qué no siguieron? ¿Por qué no? ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Qué le vieron a eso? Y en el caso que mencionas bien, tanto de Almagro como Valdivia, o el emprendedor este que dices tú en el siglo XXI, ¿qué te mueve a hacer una actividad o una caminata? ¿Qué te mueve en el horizonte? Que uno dice, quiero llegar ahí. Yo encuentro que esa es una pregunta fascinante, fíjate, porque hace mención a una historia que no tiene tanto que ver con las instituciones, con las fechas, con los gobiernos, con lo político, sino que puertas adentro de una persona, de este emprendedor. Aprovechando tu comparación, tu analogía, ¿qué tiene, qué ímpetu mueve a este tipo o a esta tipa? Que encuentro que ahí hay una pregunta fascinante porque es entre psicológica, de audacia, del misterio del ser humano, ¿no? Además, perdona Humberto, que me encanta que no cierre del todo la pregunta por qué Pedro Valdivia viene a Chile, no alcanza a cerrar. Era el único lugar, no sé si el único, pero era claramente un lugar que había sido desechado por Almagro. Y habiendo tanta cosa en América, oye, la ciudad de los Césares, El Dorado, el país de la canela, las Amazonas, ¿por qué elige justo, el único lugar donde le habían dicho que no tenía, que no valía la pena ir? ¿Por qué? Entonces, bueno, puede haber 20 locubraciones y miles, y por supuesto, pero lo encuentro casi te diría muy poético. Y tener en el mito fundante de nuestro país esa interrogante, esa audacia, esa hazaña, lo encuentro muy bonito. Muy. Quizás poniéndonos a elucubrar respuestas o preguntas, quizás la pregunta no es por qué, sino por qué no. Y a lo mejor eso es la prueba, ese se pasa en falso y que a lo mejor encuentro algo. Bueno, no, pero al final encontró algo que fue mucho más allá del oro. Sí, claro, es muy cierto eso. El oro fue un pretexto muy presente, por supuesto. Fue el gran pretexto. Como hoy no. Hoy, y lo asocio de nuevo al emprendedor. Pero claro, y déjame tomarte tu palabra. Sí, 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 el emprendedor busca el oro moderno, ¿no es cierto? Busca el ingreso, busca la tasa interna de retorno, todas estas palabras. Pero uno diría que es mezquino pensar que es eso solamente lo que lo mueve, ¿verdad? Porque es que me gustó mucho tu ejemplo. Hay un deseo de crear, un deseo de ser innovador, un deseo de fama, vaya a saber qué suma de cosas. Que el oro o el dinero es tal vez como la condición inicial, pero no la única, ni la final. Yo creo mucho en lo que dices tú. Es, eh, y como decíamos, entonces ahí hay una cosa muy bonita del hombre, del ser humano, de la mujer y el hombre. Además, especialmente en este caso de la mujer y el hombre, porque tú sabes
Sabe que Pedro Valdivia no vino solo, no eran puros soldados españoles los que vinieron, sino que vinieron con una mujer. Y también Almagro vino con una mujer caribeña, que es una historia también que no se conoce tanto. Una compañera, que encuentro bonito eso. Y en ese punto, hablando ya como la experiencia, como el trabajo en terreno, volver al trabajo en terreno. ¿Estos senderos fundacionales, en rigor eran senderos fundacionales o eran rutas ya prehechas, ya preexistentes por parte de los nativos de la época? Muy buena pregunta. Algunas, casi siempre sí, cuando empiezan estos senderos, es una pregunta que te lleva a cada vez, yo creo que más atrás. Claramente el camino del Inca, que para mi juicio es como el camino, el sendero vertebral de Chile, puesto que todo lo que pobló Chile vino del norte, es claramente pre-Inca. También el cruce de San Martín y O'Higgins, donde yo termino estos comienzos, también son previos, por supuesto. San Martín y O'Higgins cruzaron por pasos que eran conocidos. Lo que tiene tal vez un principio, Humberto, es el sendero que para mí fue una cosa que yo no sabía nada, de la ruta del Cusco a Potosí cuando aparece la mina, porque la mina de Potosí aparece en un año concreto, en 1500, y el azogue, el mercurio que tenían que llevar desde Cusco, un poco más allá del Cusco, a Potosí, también ahí hay una fecha inicial, claramente, de la época colonial, digamos. Eh, pero diríamos que los otros son ancestrales. Este otro, el sendero barroco, que lo llamo así, no, tiene una fecha de inicio y también de alguna manera una fecha de término que tiene que ver con la productividad de Potosí, que sigue produciendo plata Potosí, pero diríamos que ya no es la gran mina que fue tan importante en las épocas, los años coloniales, ¿no? Estamos conversando con Juan Francisco Lecaros, autor de En busca de los comienzos de Chile, expedición a los senderos que nos fundaron, libro editado por Ediciones D. ¿Hubo alguna dificultad en el desarrollo de este libro? ¿Algo que fue difícil de rastrear tanto en el mismo trabajo en terreno como más una cosa más bibliográfica para poder construir la historia? Sí, fíjate que una cosa, una duda de autores. Yo me eché, por así decirlo, muchos años encima, desde este chango que aparece hasta el cruce de San Martín y O'Higgins, donde ahí le pongo fin a estos comienzos, le pongo fin a los principios, digamos. No te es fácil calibrar las historias respecto a la importancia que tienen, a las páginas que les otorgas, eh, y cómo ponderas a lo largo del tiempo. Porque te confieso que te cabe, en mi caso, no sé tu experiencia en esto, Humberto, pero en mi caso, la tentación de escribir un libro de 1000 páginas, porque la historia da para 1000 páginas, pero el lector no, ni la paciencia no da para 1000 páginas. Entonces, en ese calibrar, no es fácil. No es fácil ponerle punto final a una historia y empezar otra. Para mí por lo menos, no es fácil. No es fácil dosificar la información rigurosa que por supuesto me lo dan los historiadores de la primera fuente, ¿no es cierto? Con decir esto sí, esto no. Porque, y disculpa que abra un poco la confidencia de un pretendido escritor, ¿no? Pero a mí me gusta mezclar la historia grande con la historia pequeña, qué sé yo, que Bernardo Higgins tuvo una vida muy infeliz. Me parece que habla mucho de Bernardo Higgins más que las batallas que ganó, que perdió, que combatió. Eh, que San Martín fue un gran soldado, pero un tipo muy poco reconocido.
etcétera, etcétera, etcétera. O al contrario, que Bolívar fue un tipo tan famoso que es la única persona que al menos yo conozco que en vida nombran a un país con su apellido. ¿En verdad te cuenta lo que eso significa? Eh, Entonces, encuentro que es bonito, y es una cuestión particular, ¿no es cierto? Tratar de meterle toda no la imaginación, pero la información que hace a un carácter eh, eh, y al mismo tiempo contar una historia. Porque no es una descripción psicológica de San Martín, ni de los changos, ni de Pedro Valdivia. Ese equilibrio, a mi juicio es fascinante, ¿ah? Pero es un desafío que no sé si lo he logrado o no, pero es un desafío muy atractivo. ¿Cuánto cuento de ti y cuánto cuento de la historia tuya y de los acontecimientos? ¿Te fijas? Hay ahí una, una cosa como muy fina que creo que es el típico desafío de cualquier escritor. Pero para mí fue, perdona este minuto, Humberto, de confianza, para mí es el desafío que tiene todo escritor de que al terminar la frase, cuando el lector termina una frase, sigue a la siguiente. Y termina esa frase y sigue a la siguiente. O sea, es una lucha de párrafos esto. Lucha, tú me entiendes lo que significa la expresión, ¿no? Pero es ganar la atención de la persona que está leyendo. Para mí ese es el gran combate. Claro, he conversado con muchos autores y escritores que si bien trabajan con la historia, no son historiadores propiamente tal, pero que tienen que tener, que su texto tenga como ese rigor histórico, pero a la vez que está entretenido, que tenga ritmo, que sea la capaz de punto. Y sigo con el siguiente párrafo. Y el libro lo tiene muy buenas historias, muy buenas aventuras, muy buenas y vuelvo quizás como al ejemplo del emprendedor, como estos hombres alucinados que buscaron una oportunidad, buscaron su oro. Oro puede ser, claro, la pepita de oro, como puede ser reconocimiento, como puede ser la Terra Australis, por ejemplo. Claro, claro, absolutamente. Sí, o sea, sí, fíjate que, perdona que siga con la confesión de un autor, pero encuentro que la historia contada como un cuento, te podrá parecer banal la expresión, porque, pero son los cuentos lo que te quedan al final a ti como persona humana, salvo que tú seas un investigador particular de algo, pero yo no tengo más pretensiones que ser un buen contador de cuentos, un narrador, y que te quede algo y sobre todo, no sé si observaste, pero ahí hay al final de cada capítulo hay unos QR donde invito a hacer cuanto más cuentitos cortos e invito a hacer expediciones porque, como te digo, la historia vivida, la historia caminada, experimentada, encuentro que te da otro carácter. He tratado de hacer un libro que tenga criaturas, caminar. En el caso de Punta Arenas, si estoy en esto, perdón, en el caso de la Antártica, estoy también en lo mismo, puse una boya donde llegó un barco que fue muy significativo. Aquí estoy tratando de también poner esculturas, llegar a algo. Eh, Como te digo, para mí la historia vivida, la historia contada, experimentada, es otra cosa, es mucho más que saber algo, es haberlo experimentado. Fui un poco un pequeño Almagro, fui un poco un caminante del camino del Inca. Yo viví eso, Humberto, y no me olvidan nunca. O sea, perdona, no es que parezco agente de turismo lo que voy a decir, pero caminar por el camino del Inca, y cuando se te va oscureciendo y van apareciendo unos colores, pero extraordinarios en el paisaje, ahí hay algo más que simplemente un texto. Eso es lo que he tratado de hacer. Y cuánto de ese caminar, cuánto de eso de recorrer el territorio? Porque
También, yo no he recorrido tanto ese territorio, pero sí soy un caminante de la ciudad. Y sí siento que la ciudad dice muchas más cosas de las que uno puede ver o describir o que alguien te las cuente. ¿A qué voy con esto? El encuentro, ese choque cultural respecto de el conquistador español con el habitante local. Porque por lo menos como a mí me lo contaban cuando chico, es una cosa bien, llegaron, conquistaron, listo. Pero también uno empieza a desarrollar también ese pensamiento crítico y empieza a escarbar un poquito más en esa historia donde se habla también que hubo un genocidio. O sea, no dejamos de lado el genocidio, pero también ponemos al otro, en el otro punto que fueron como el encuentro de dos mundos, donde el conquistador español fue como de alguna u otra forma, disculpando la palabra, como a domesticar a este indio americano. ¿Eh? Absolutamente, está eso. Está eso que es como dices tú, y está también el contraste de un mestizaje que se produjo. Hubo encuentros tanto de odio como de amor, porque son personas al final, pero todo esto intermediado con lo que estás planteando, que llegaron a un mundo absoluta y completamente, poniéndome el zapato del español, pero tanto el zapato o la sandalia o la jota del indígena, ¿no es cierto?, que recibe a un ser completamente de otro mundo. Fíjate que en uno de estos QR hago una elucubración loca, que tal vez no ha habido en la historia de la humanidad un diálogo tan dispar, tan abismalmente distinto como el que se produjo entre un cura Valverde y el emperador inca Atahualpa, que se encuentran en un determinado momento en Cajamarca, en Perú, dos seres. Es como si tú y yo nos encontráramos con un tipo de Venus. Oye, que tenía unas cosas que hacían un estallido y mataban gente a distancia, que tenían unos animales rarísimos, que eran llamos, pero las montaban y mucho más bríos. Ese encuentro, yo lo encuentro, como te digo, fíjate que es una especulación y una cosa entre. Yo creo que no ha habido nunca un diálogo diálogo que duró, da lo mismo, 15 minutos y que pasó todo lo que pasó después. Pero era verdaderamente dos mundos completamente distintos. O sea, el encuentro con América produjo en Europa, también en la intelectualidad europea, a pesar que yo no lo toco, un trastorno. ¿Pero qué es esto? Apareció un cuarto de la Tierra, del continente, perdón, un cuarto sí, del planeta, de un minuto al otro. Es una cosa de locos. Por eso te digo que no tiene parangón y ya no va a tener parangón, porque ya, salvo que vengan un día y nos encontremos con gente de Venus. Pero no hay que perderse el desasosiego, la incerteza. ¿Qué son estos personajes que llegan o a dónde nosotros llegamos? Oye, con imperios gigantescos, extensiones inabordables, inabarcables. Se encontraron con 2000 lenguas distintas. Claro, había la preponderancia en el sur acá, quechua, aymara, pero eran cientos de pequeñas tribus con distintas lenguas, con distintas costumbres. Entonces, claro, uno le mete la fórmula del siglo XXI, ¿no? Pero espérate, estás en el siglo XVI. No, entonces, fíjate que he tratado de ser honesto con ese pasado mirado como presente. Me encuentro y me pregunto ahí, alguna vez lo expresé, ¿qué hubiera hecho yo? Yo, Juan, era otro mundo. Se te abrió un imperio, Humberto, de un día para el otro y quedó a tu disposición. Es increíble. Pues fíjate que yo creo que no ha habido en la historia de la humanidad, no me animo a decir porque no conozco, nadie conoce la historia de la humanidad, pero al menos ese diálogo
que se produce, yo encuentro que es inaudito. Porque tú te peleas con tu vecino o con el país limítrofe, pero lo conoces, o con una cultura, pero lo conoces. Pero en este caso no lo conoces. No lo conoces. Era gente que no tenía lengua escrita. Entonces, cuando para mí es fascinante, cuando él le pasa la Biblia, tipo abre la Biblia, que no entiende nada. Dicen que la puso cerca del oído para oírla. Es una locura. No es una locura. Es dos códigos diametralmente distintos. Es fascinante. Es fascinante también si uno lo ponen también como con los ojos de hoy, por ejemplo, cuando te describen el cruce de los Andes. El cruce de los Andes. Gente, un batallón de ejército que se atrevió a cruzar la cordillera de Argentina a Chile, después irse a Perú. Es una gran empresa, una gran hazaña que probablemente, claro, hoy se puede hacer con mayor comodidad, pero en aquellos tiempos era una supervivencia bien precaria. Total. Fíjate que ahí un poco lo digo en el libro, que para nosotros no es más, todo escolar sabe esta historia, pero es no sé, 3 líneas del programa educativo de historia, 3 líneas. Pero fue tal cual dices tú, una empresa increíble, increíble. Y no es más conocida porque fue logísticamente tan adecuada que no fue una tragedia, pero pudo haber sido una tragedia. Perfectamente, estaban todas las condiciones para que lo fuera. Humberto, a mí me tocó fui, que ha sido uno de los grandes senderos para mí fascinantes, al cruce de los Patos en Valle Hermoso, en mula, 5 días. Es precioso. Claro, bueno, fuimos a la IPM más o menos en la misma época que ellos en enero. Eh, pero fue una experiencia que no voy a olvidar. Te sientes una hormiga minúscula en la majestuosidad de la cordillera, pero de verdad una hormiga. Y estos eran 3.000 personas, 10.000 mulas, 700 vacunos, 1.500 caballos. Era una cosa increíble. Eh, eh, entonces, fíjate que celebro tanto que lo digas, porque además llegan a Chile, a los 6 días combate en Chacabuco, o a los 7 días combate en Chacabuco, y van a querer liberar Perú. Es, todo el continente completo se liberó en 15 años. Es una cosa, es de otro parangón. Eh, Fíjate que yo he leído que hay muchos historiadores no hispánicos, hispanistas, que les es tan fascinante la historia de América, con todas las luces y las sombras del caso, ¿eh? Pero es siempre una historia como desmesurada, te diría. Con esto del emprendedor, para seguir con tu expresión, es, es- es- son, y bueno, y no es tan raro el realismo mágico posterior en literatura, ¿no es cierto? Que es un tema que tú conoces también, porque es también parte de la desmesura. eh, que yo la encuentro, y tal vez nosotros somos bastante más mesurados como chilenos, ¿no? Bastante más prudentes, más callados, pero es siempre una desmesura nuestro continente y nuestro país en particular. Lo encuentro muy bonito, muy propio nuestro, a pesar de que nosotros somos como más recogidos, más prudentes, qué sé yo, pero es una geografía exuberante que exigió historias exuberantes, porque si no, no hay historia, punto. Eso es lo que traté de expresar en el libro. Y a su juicio, respecto de lo recogido y lo mostrado en el libro, ¿dónde comienza Chile? ¿Dónde podríamos poner en un hito fundamental donde decir, aquí oficialmente comienza Chile? Yo creo que el camino del Inca, el camino por el desierto, a través del desierto, porque
como te digo, todo poblamiento, si Chile por supuesto que es un territorio, pero también la gente obviamente, todo poblamiento vino del norte. O sea, la pasada de Hernando de Magallanes fue una pasada. Pero todo y me refiero al poblamiento más bien chango, ¿no es cierto?, de los indígenas ancestrales. Desde Bering hasta el sur es un tráfico con un sentido. Y entonces la entrada a Chile, bueno, obviamente tiene que haber habido también una entrada por la cordillera, pero yo te diría que la entrada natural a Chile fue por este camino del Inca, que lo maravilloso, Humberto, es que tú puedes ir, cualquier persona puede ir y caminar por ahí, por esa soledad, ese silencio. Entonces, encuentro muy bonito un país que comienza caminando, ¿ah? No a caballo ni en barco, caminando. Encuentro muy bonito un país que se ha hecho a punta de peatones. Y en este ámbito tan adverso a caminar, porque si caminas mucho tiempo te morís de sed. Entonces, te fijas ahí, hay una belleza, encuentro en Chile. Para mí la hazaña y la belleza son como las palabras progenitoras de Chile. Esta belleza de esta geografía, pero que exige una hazaña, si no, no la atraviesas. Punto final. ¿Qué atención le deja este nuevo libro? Ya disponible en librerías en formato físico y digital. ¿Ha recibido feedback lector? ¿Qué sensación le deja a usted? Mira, fíjate que yo he aprendido que un libro que sale a fin de año, perdona por la cuestión comercial, es un libro que se vende mucho porque está el motivo del regalo navideño y el verano. Es un buen momento de un punto de vista de lectura, pero también coincide con que tiene que ver algo con lo que empezábamos hablando, Humberto, en el sentido de que hay mucho que hacer a final de año. Entonces, hay gente que te da que a mí me importa mucho la opinión de la gente, que te da oye, estoy leyendo, es fascinante, pero seguramente, y yo lo entiendo, que debe ser con un montón de interrupciones, por la ceremonia del colegio, por la fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un libro que se va a leer mucho más durante el verano, porque además en el verano, tu disposición veraniega, estás mucho más en contacto con que estás fuera de la ciudad donde normalmente resides y te estás normalmente en contacto con algo de la naturaleza, con mar, lago, bosques, desierto, montaña. Entonces, es un libro adecuado para un verano, por así decirlo. Ahora sí, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Juan Francisco, quiero darle las gracias por la posibilidad de conversar un poquito de historia, pero a la vez conversar con este excelente libro de viaje, mezcla, crónica histórica, y te hablo a ti, lector, lectora que nos verá o escuchará, que un libro que busca entender el nacimiento del país desde sus rutas, y desde las rutas quizás no tan exploradas, pero tampoco tan jornadas. Obra que busca para entender y que busca y disfruta. Yo creo que para quienes disfrutan de estos libros de exploración, libros de aventura, de alguna forma, que no es una novela, pero tiene esa épica de la novela que enaltece cada uno de los lugares que recorre el libro, pero tal vez un lugar que pone en cuestión la historia, y sobre todo hablar de historia, que sea entretenido, que tenga el grado académico necesario, que sea una muy bonita lectura, que sea una muy bonita y una lectura muy excitante. Coincido con lo que dice, porque es un libro con el tono del verano que estamos por entrar, o en el que ya entramos a esta altura. Em, También una invitación para mirar el mapa, entender dónde se forjó y dónde está, cómo nos construimos como país.
¿Cómo nos construimos como un país que que en ningún caso como que somos, como lo dice, somos más como retraídos, que nos gusta la paz, que la verdad es que no nos gusta tanto la paz en todo caso, pero yo creo que también una construcción de nuestra historia. Y bueno, es lo que yo puedo por lo menos agregar del libro y estos minutos finales, Juan Francisco, son suyos para que diga lo que guste. Mira, te agradezco lo que acabas de decir, Humberto, porque la verdad es que me expresas absolutamente en lo que ha sido la intención cuando uno empieza frente a la página en blanco. Yo me enamoré de lo que viví, de lo que leí y de lo que recorrí. He tratado de ser trato de ser un escritor convincente, no porque te quiera convencer de algo difícil o que no corresponde, sino que porque he tratado de ser como quien te invita a un lugar, a una experiencia, como decíamos, y a valorar lo que sucedió ahí. A mí el estar ahí, no digo que necesariamente todos tengamos que hacer todos estos senderos, pero por lo menos que desde la lectura trato de transmitir la experiencia que viví. Por eso te digo que quiero ser un escritor amante de lo que estoy diciendo. Con los buenos y con los malos, con toda la típica cosa de la naturaleza humana. Pero como yo me enamoré de la historia, te confieso, que viví. Y por eso es lo que he tratado de transmitir y te agradezco de verdad, Humberto, porque yo creo que tú también lo has dicho y de alguna manera has leído como con mucha seriedad el libro y con mucha profundidad. Así que de verdad te agradezco muchísimo esta invitación y sobre todo tus palabras y tus preguntas. Juan Francisco Lecaros, autor de En busca de los comienzos de Chile, expedición a los senderos que nos fundaron, libro editado por Ediciones B, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Juan Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Humberto, y a tus órdenes. Igualmente, muchísimas gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós.